El cuento fantástico, entre lo extraño y lo maravilloso. La realidad que nos rodea y de la cual formamos parte tiene sus leyes. Sin embargo, ¿podemos estar tan seguros de esto? ¿Qué ocurre entonces cuando con aquello que se escapa a la lógica y a la razón? La literatura ha imaginado algunas respuestas para nuestra relación entre lo irracional y lo sobrenatural. Por ejemplo, los cuentos maravillosos, extraños o fantásticos. Algunos escritores y estudiosos han comentado las características de estos géneros y han tratado de llegar a un acuerdo. Lo fantástico para unos es algo, para otros es algo parecido. Por ejemplo, Todorov coloca al lector frente a un dilema: tener que elegir entre una explicación racional y una explicación sobrenatural de los hechos. Y dice que para que podamos hablar de literatura fantástica es necesario que el texto nos obligue a considerar el mundo ficcional como si fuera real, para que el hecho fantástico genere incertidumbre tanto en los protagonistas como en el lector. Son justamente la vacilación y la incertidumbre la razón de ser del fantástico. Yo diría que en un mundo como el nuestro, en un lugar conocido, en un tiempo determinado, conocido por nosotros, a personas comunes, gente que podríamos ser tranquilamente nosotros, de repente les sucede, irrumpe en su vida un hecho que no tiene una explicación lógica, que rompe con las leyes de la física. A eso podemos llamarle la aparición de lo fantástico, el hecho sobrenatural. Mientras se dude entre una explicación racional y una explicación irracional, el cuento mantendrá su efecto fantástico. Por esta razón, la lectura de esta clase de textos anula el efecto, como un chiste contado dos veces. Las características de la literatura fantástica. Existen ciertos temas y recursos que contribuyen a provocar el efecto de incertidumbre y vacilación propio de la literatura fantástica. Primero, la superposición de lo real y de lo no real. Se incluyen datos que nos hacen dudar acerca de la lucidez o de la cordura del personaje. Por ejemplo, la posibilidad de que esté soñando o de que esté loco. Aparecen señales de enfermedad como fiebre o delirio o un estado mental alterado. Segundo, el uso de un narrador que no es confiable o que no tiene toda la información. Se utiliza un narrador protagonista o un narrador externo que asume el punto de vista del protagonista. Por eso el narrador no puede explicar los acontecimientos que ocurren. Una tercera característica de este tipo de cuentos es la alteración de la lógica espacial y temporal. Ocurren cambios bruscos o que no se pueden explicar en el tiempo o en el espacio, como regresiones en el tiempo o realidades paralelas. 4. La ruptura de los límites entre la vida y la muerte. Son comunes las apariciones de fantasmas o seres que vuelven de la muerte. 5. Las mutaciones, metamorfosis o transmigraciones. Personas que se transforman en seres diferentes, como en el caso de Axolotl, de Julio Cortázar. Y por último, la presencia de un doble, un personaje que es exactamente igual al protagonista, vive una vida paralela o lo suplanta en su vida cotidiana. El fantástico de Cortázar. Julio Cortázar afirma que lo fantástico es aquello que se percibe cuando se descubre que las leyes a las que obedecemos habitualmente no se cumplen del todo.
Es aquel hecho que resulta inexplicable porque excede nuestra lógica y nuestra razón, nuestros modos de pensar la realidad. Existen espacios que el sentido común mantiene claramente delimitados: el sueño y la vigilia, el yo y el otro yo, el pasado y el presente, la realidad y la ficción. Para Cortázar, el fantástico combina estos espacios que se deslizan unos sobre otros, se mezclan y crean una nueva realidad en la que los personajes se enfrentan a una dimensión que desconocían. Lo fantástico es entonces algo diferente, que sacude aquello que pertenece a la realidad de todos los días. Es, en palabras de Cortázar, ese sentimiento de estar inmerso en un misterio continuo, del cual el mundo que estamos viviendo en este instante es solamente una parte y que no tiene nada de sobrenatural ni nada de extraordinario, precisamente cuando se lo acepta. Y para terminar, recuerden que una frase de un viejo maestro decía siempre que cuando nosotros leemos un cuento fantástico, somos estafados en nuestra buena fe, porque el hecho irrumpe, aparece sin avisar, el hecho fantástico.